En el contexto del Día Internacional de la Tierra, hemos reunido a personal especializado en el tema y queremos escuchar sus opiniones sobre qué es el cambio climático. En el contexto del Día Internacional de la Tierra, nos encontramos con la doctora Beatriz Ortega. Ella es ingeniera geóloga, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra en ciencias y doctora en geofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Geomagnetismo y Exploración Geofísica del Instituto de Geofísica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es designada por la Junta de Gobierno de la UNAM como directora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra a partir de octubre del 2022. Es especialista en estudio de los procesos de cambio climático y ambiental durante el Cuaternario. Es autora y coautora de artículos científicos publicados en revistas internacionales y capítulos de libros. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Es miembro de diversas asociaciones relacionadas con el ramo de la geofísica en México, Estados Unidos y Europa. Bienvenida, doctora. Doctor Carlos Canet Miquel estudió la licenciatura y el doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad de Barcelona, España. Es investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en el estudio de los sistemas hidrotermales en su porción más superficial, lo que incluye yacimientos minerales de distintas tipologías, así como sistemas geotérmicos. Se ha enfocado en los sistemas hidrotermales submarinos y a los depósitos minerales en el fondo del mar. Además de la investigación básica desde 2014, ha promovido la designación y posterior consolidación de la comarca minera de Hidalgo como Geoparque Mundial de la UNESCO, obtenida el 5 de mayo de 2017. Bienvenido. Gracias. Y nos acompaña el día de hoy la doctora Elsa Arellano Torres. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Es doctora en Ciencias en Oceanografía, maestra en Ciencias del Mar y Limnología, licenciatura en Biología, y sus líneas de investigación se centran en la oceanografía y cambio climático, con especialidad en paleoceanografía, micropaleontología, paleoclimatología y geoquímica. Ha publicado diversos artículos en el área y ha dirigido tesis de maestría y licenciatura. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida. Con este panel que nos encontramos el día de hoy vamos a discutir algunas interrogantes que tenemos sobre el cambio climático a nivel nacional y mundial, por supuesto, y queremos escucharlos un poco sobre a nivel global, el cambio climático, cómo se manifiesta, cuál es el papel de la ciencia en este aspecto. ¿Cuál de ustedes nos quisiera responder? Bueno, el cambio climático se manifiesta en varias características en la superficie del planeta. La más conocida quizá es el incremento de temperatura que tenemos en los últimos 200 años, pero también algunas otras aspectos de este cambio son pues, las variaciones en el nivel del mar, el aumento del nivel del mar. ¿Quieres comentar, Elsa? Sí, pues también, digamos, en ciencias de la Tierra estamos un poco acostumbrados a hablar de esferas, ¿no? La esfera que tiene que ver con la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, etcétera. La realidad es que el cambio climático se manifiesta en todas ellas. Y parte importante y muy interesante es que la ciencia, pues con toda su capacidad, tecnología y los recursos, incluso a las diferentes escalas de tiempo con que cada una de estas tiene pues una repercusión, un impacto, se puede pues, describir y analizar, monitorear, este tipo de cosas. ¿Sí? Sí, exactamente. Además, el cambio climático tiene una vertiente muy fuerte hacia la sociedad, es decir, al final hay una vulnerabilidad y esos efectos los vemos sobre la agricultura, sobre las actividades productivas que piden hoy día una mayor resiliencia de la sociedad a través de sus comunidades y ciudades principalmente. Entonces, sí hay unos fenómenos medibles a través del monitoreo científico, unos cambios en los patrones climáticos muy claros. Si bien es cierto que hay un calentamiento global, también hay zonas que han cambiado su pluviosidad, sus temperaturas pueden incluso no siempre ser más altas, sino que hay un cambio general. Pero todo eso afecta en la sociedad y sus actividades productivas. Sí, y en este contexto que muy bien nos marcas, ¿por qué es importante estudiar el cambio climático desde el pasado? ¿Qué consecuencias o qué cambios precisamente
ocurren actualmente que antes no ocurrían? Bueno, es importante estudiar la historia del pasado porque la historia de la Tierra está marcada por una serie de cambios continuos y en esta serie de cambios continuos también las condiciones climáticas del planeta han cambiado drásticamente a lo largo de millones de años. Entonces, para el planeta no es nuevo que ocurran cambios en el clima, es algo que ha sido más bien la constante, y en la Tierra ha pasado desde momentos de casi el congelamiento prácticamente total de la superficie de la Tierra, ¿sí? A condiciones muy cálidas, como en el Mesozoico, en el Cretácico, ¿no? Entonces, el planeta tiene una serie de cambios naturales, pero hay que conocer cuál es la variabilidad natural de la Tierra para poder separar esa variabilidad natural y la que está ejerciendo pues la actividad humana en los últimos años. Y allí iba precisamente. Estos cambios que nos mencionas que ocurrieron en el pasado no son tan, tan diferentes a lo que está pasando hoy. A lo mejor la diferencia es que estamos nosotros como seres humanos experimentándolo. Quiero entenderlo de esa forma, o me equivoco. No, digamos, la memoria humana es muy corta, ¿no? Es de unas cuantas generaciones si acaso, y hay documentos históricos que nos pueden llevar a una memoria de centurias quizá. Pero sí, efectivamente, esa percepción del humano de las variaciones a escala de unas cuantas décadas, pues es así muy corta, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estudiar más hacia el pasado para poder entender y poner en contexto los cambios actuales. Igualmente, yo creo que es muy importante conocer el pasado porque es parte de tratar de revisar nuestra propia historia, como bien comentas, ¿no? La humanidad, de repente se nos queda el cuadro de que solo son las últimas décadas. Y casi desde que ya hay, digamos, televisión, ¿no? O estas redes sociales para muchos que son más jóvenes. Pero la realidad es que la historia del ser humano viene de mucho más atrás. Y el ser humano ha experimentado diversos cambios climáticos de escalas, digamos, relativamente menores, ¿no? En todo lo que lleva la especie habitando en este planeta. Pero también tenemos que ser conscientes que hay otros cambios climáticos que son de escalas mucho más largas, ¿no? Como las que mencionaba obviamente la doctora, a escala del Mesozoico o no sé, incluso en el mismo intervalo donde el ser humano ha habitado. Y es muy importante hacer la puntualización de que sí que han ocurrido varios cambios climáticos, también para eso hay definiciones y la ciencia tiene todo un contexto, no un cuadro para decir esto es un cambio climático. Pero el tema con el actual es que, aunque sí ha habido otros en épocas anteriores, el actual está sucediendo muy rápido. De acuerdo a los registros justamente del pasado, no debería estar sucediendo un cambio como el que está sucediendo en la actualidad. Entonces esa es una pequeña gran diferencia. Incluso está sucediendo tan rápido que no sabemos ni siquiera hasta qué punto nos va pues, a influir, ¿no? A hacer algo incluso dañino para nosotros mismos, como también está sucediendo. Claro, y entonces en este recorrido, ¿no? de la historia a partir de la evolución del planeta, de la evolución de la forma como están interactuando los diferentes ecosistemas, y al intervenir el hombre, pues entonces hay una variable que hace que todo pues sea como más consciente, vaya. Actualmente decimos, bueno, es que ahora está lloviendo mucho, las estaciones ya no son tan marcadas, pero antes no sabíamos si eso sucedía porque el hombre a lo mejor no tenía ni conciencia, o a lo mejor ni siquiera el hombre todavía está en el planeta para decir esto sucede, ¿no? Desde la ciencia, ¿cómo podemos tener este conocimiento pues duro de los datos con relación a básicamente lo que está pasando con el cambio del clima? Bueno, es que lo que han mencionado las doctoras es que hay varias escalas de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en la geología pues está el tiempo profundo, que estamos hablando de millones de años, es el registro que está en las rocas, y ahí nos dice que sí hubo cambios más drásticos del que estamos viviendo, pero en periodos de millones de años, ¿no?
que le da tiempo a los ecosistemas a irse modificando y adaptando, lo cual ahora pues no está sucediendo, y mucho menos la infraestructura y la sociedad humana y la sociedad, ¿no? Pero también está esta escala histórica, como la pequeña edad del hielo, etcétera, que sí se conocen cambios significativos que afectaron a la humanidad y incluso digamos, a los desplazamientos humanos en los últimos siglos. Y también está digamos, el cambio actual que está tan acelerado que comentan las doctoras, ¿no? Bien, entonces vamos ustedes acaban de abordar un tema importante y bueno, lo traemos a colación con relación a la incursión del ser humano dentro de los ecosistemas, ¿no? Bueno, como parte del planeta Tierra, como seres que habitamos este planeta, y entonces hasta qué punto es importante o ha tenido la humanidad que ver con estos cambios que actualmente vivimos. Por ahí tú comentabas hace rato, ¿no? Que hay teorías o hay personas o hay científicos incluso que apuestan a que no, que son de otro tipo, o que sí, que el ser humano es el que tiene que ver con estos cambios. Pues yo creo que el ser humano siempre ha sido muy curioso, ¿no? También es lo que nos han contado desde la primaria, que somos increíblemente curiosos, que obviamente todas estas capacidades, ¿no? De tener estas manos, de tener este cerebro, de tener la erguidad de caminar y poder agarrar cosas a la vez que nos desplazamos, pues todo hace que hayamos podido modificar muchas cosas, ¿no? Para beneficio definitivamente de la humanidad. El asunto es que de repente en la historia se perdió esa conexión con el resto de lo que nos rodea, que es absolutamente necesario para nosotros, porque somos seres vivos, ¿no? Somos animales, somos pues una especie que ha evolucionado, ha cambiado, se ha adaptado. Ok, lo dejamos aquí, vamos a ir a medios de pausa, por favor, y regresamos en un minuto. El Día de la Tierra nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan al medio ambiente y cómo podemos contribuir a su protección. Es un recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta para las generaciones presentes y futuras. Debemos trabajar juntos como una comunidad global para enfrentar el cambio climático, implementar soluciones sostenibles y promover la conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad. Cada pequeña acción cuenta, y juntos podemos marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de nuestro preciado planeta Tierra. Bien, continuamos, entonces nos quedamos con esta pregunta, ¿hasta dónde el ser humano es responsable de los cambios climáticos que actualmente vivimos? Tú comentabas algo interesante sobre esta memoria del ser humano, de esta conciencia de incluso estar erguidos y conciencia de lo que pasa alrededor, pero ya si nos situamos en un contexto más actual, ¿no? La generación de basuras, la sobrepoblación, el abuso de los recursos naturales, ¿el ser humano tiene un papel principal en esto del cambio climático o son cuestiones propias de la naturaleza del planeta? ¿Qué nos pueden decir? A ver, Beatriz. Bueno, no, evidentemente pues las actividades humanas que han marcado una huella muy marcada en la superficie del planeta en los últimos 250, 200 años, pues sí, evidentemente son resultado de la actividad humana, de la industrialización de los procesos, del consumo de energías fósiles y toda la contaminación asociada a eso, ¿no? Toda la degradación de los suelos, por ejemplo, ¿no? La sobreexplotación de los suelos por la agricultura o la destrucción de los suelos por diversos procesos, por ejemplo la ganadería. Entonces, pues evidentemente esos sí son factores de la actividad humana en todos estos cambios. Uh-huh. Y al respecto, ¿cuáles serían las implicaciones geológicas, ya como muy específicas, del aumento del nivel del mar en el cambio climático? Una de ellas, que es como la más inmediata, relativamente rápida, pues es toda esta inclusión que está teniendo el océano. O sea, el dióxido de carbono definitivamente se disuelve en las aguas oceánicas. Bueno, todos los gases se pueden disolver en las aguas, pero en particular el dióxido de carbono conecta mucho con este tema de acidificación, ¿no? Y con la acidificación de los océanos, pues en particular estas especies que tienen estructuras formadas de carbonato de calcio,
pues obviamente padecen o la sufren porque ya no es tan estable, ¿no? Estas estructuras carbonatadas. Entonces cambia la química del océano y el aumento en el nivel del mar, pues obviamente también a su vez genera pues erosión en las costas, ¿no? Destrucción de estas playas maravillosas que todo el mundo ama, porque es como dice la gente, ¿no? Se los devora el océano, pero pues no es que el océano se los devore, es que el nivel del mar, pues digamos, está elevándose, ¿no? ¿Y cómo afecta esto a las zonas costeras? O sea, ya diste un ejemplo, ¿no? En el caso particular de las playas, pero ¿cómo afecta la infraestructura costera? Pues es que también el ser humano se confió, ¿no? Dijo, bueno, me acerco a la playa, construyo hoteles, construyo, pues no sé, hasta... Pues no sé, sí, hasta refinerías, sí. Un montón de infraestructura que hay. Entonces, pues es que si esos límites los empezamos a transgredir, pues definitivamente es como cuando uno avienta la piedra al cielo y te vuelve a caer encima, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se destruye todo eso porque la fuerza al océano no se la vas a ganar, definitivamente. ¿Sí? Claro, algo importante es que el nivel del mar ha ido variando en la historia del planeta y eso está asociado también a los hielos en los polos. Y claro, cuando aumenta la temperatura, pues se derriten, como sabemos está sucediendo, especialmente en el Ártico, y eso se traduce inmediatamente en un aumento en el nivel del mar, que se está midiendo, se mide en todo el mundo, incluido en México, a través del Servicio Mareográfico Nacional, y a medida que aumenta el nivel del mar, aunado a una mayor intensidad y frecuencia de eventos meteorológicos extremos, pues hace más vulnerable la infraestructura humana en las costas y también cambios en ecosistemas como manglares, zonas inundables, pantanos y todo, que a su vez cuando cambian pueden ser fuente de más gases invernadero que contribuyen de manera acelerada al calentamiento global. Al respecto, Beatriz, ¿qué nos puedes decir con estas repercusiones que tienen que ver del cambio climático con el uso de recursos naturales? Con el uso de recursos naturales, pues como comentaba, uno de los recursos más valiosos y más vulnerables es el suelo, que es la base de la agricultura y en buena medida la base de la alimentación de la población humana. Entonces, este es uno de los recursos más vulnerables, pero no es el único. También está, por ejemplo, el recurso hídrico, ¿no? Que es finito y entonces es urgente hacer programas de conservación, de gestión eficiente de las aguas, porque pues es un recurso que demandan la población y la industria, ¿no? En cantidades enormes, crecientes. También me recuerda un poquito lo que comentaba Carles, que al destruirse estos ecosistemas costeros, por poner otro ejemplo, las costas tienen protección natural, ¿no? Las zonas arrecifales o los arrecifes de coral, los manglares, todos estos pastos marinos que hay, a su vez protegían a las costas, porque todo el impacto que llegaba de los océanos primero, esa es como su primera, segunda y tercera barrera. Entonces, al destruir o modificar también y aumentar el nivel del mar y destruir estos ecosistemas, pues también la gente pues va a ser mucho más golpeada con todos estos efectos y pues lo que saca de esos mismos recursos, no sé, de una zona de manglar, retomo el tema de las playas, que obviamente la cantidad de dinero que viene a partir de ellas es muy alta. Entonces, si todo esto termina por ser afectado, pues una vez más, ¿no? Es repercusiones sociales. ¿Cuál sería como la recomendación desde la parte científica para el público que nos está observando en términos de cuidar el medio ambiente, de tener algunas acciones que puedan minimizar el impacto del cambio climático en la vida cotidiana de los seres humanos? ¿Algo que se les ocurra? Pues, a lo mejor está complicado, sí. porque bueno, desde la ciencia se encarga más al estudio pues amplio de los ecosistemas, pero bueno, alguna acción que como ciudadanos del mundo podamos hacer para minimizar ese impacto. Sí, digo, esa pregunta la verdad es que a mí me la han hecho muchas veces y yo estoy consciente de que la mayor parte de la gente no lo hace por querer hacerlo, o sea, no decir que yo soy malo y quiero destruir al mundo, ¿no? Como en las caricaturas. Más bien es que, pues sí, vamos teniendo necesidades.
pero también hay veces que pues sobreutilizamos cosas, ¿no? El famoso recicla, reusa, etcétera. Yo creo que es un lema que todos traemos muy puesto y en la medida de lo posible se hace. Hay veces que no es posible también. Entonces yo diría que se informen de acuerdo a su situación, de acuerdo a sus condiciones y pues hagan conciencia y que no están solos en el mundo. Me refiero a que no solo los seres humanos importamos, ¿no? Sino estamos conectados con muchísimas cosas y todo eso a su vez nos beneficia o nos perjudica. Claro, en términos de los ecosistemas, si se afecta a uno, va como en cadena, ¿no? Afecta a los demás, por ejemplo, la fauna, la flora, ¿no? Y de ahí para adelante, ¿no? ¿Tú qué opinas en términos de estas recomendaciones? Bueno, yo creo que finalmente lo que está acelerando estos procesos tiene que ver con la cantidad de población y su uso de su consumo, el consumo de los recursos que nos brinda el planeta, que es limitado. Hoy día se dice que usamos un planeta y medio, ¿no? Entonces realmente la única solución es consumir menos y eso significa tomar conciencia y cada día, pues desde que compramos, lo que consumimos, cuántos celulares se cambian y aún funcionan, etcétera, ¿no? Porque también tiene que ver con el consumo de energía y de recursos minerales, claro, que es un tema que también pues todo repercute en este sistema tan complejo que es la Tierra y que ahora vemos peligrar las condiciones que permiten nuestro estilo de vida. Claro. Ya para irnos a las conclusiones, Beatriz, ¿tú qué comentarías? Pues efectivamente podemos modificar nuestros hábitos de consumo y también desde las escuelas, de las universidades, podemos educar a nuestros alumnos, formarlos para ser también ellos unos futuros educadores de la sociedad. Claro, definitivamente, lo que nosotros hagamos hoy va a repercutir en las siguientes generaciones. Y si actualmente hay un sentir en términos de cuidar el planeta, de reciclar, de consumir menos electricidad, cuidar el agua, o sea, son acciones que a lo mejor en lo cotidiano siempre lo escuchamos, pero que como decías, ¿no? Luego no es que lo queramos hacer porque somos los malos y dejamos la llave abierta, ¿no? Son otras cosas. Creo que debe haber un despertar de la conciencia, debe haber mayor empatía por, bueno, este es nuestro planeta en este momento, pero ¿qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones, no? Entonces, vamos a dar por concluida esta sesión, no sin antes hacer mención de, bueno, dónde los pueden encontrar, cuáles son sus redes sociales, dónde pueden buscar información de lo que ustedes hacen, de los trabajos en los que están desarrollando, las investigaciones en las que están participando. Adelante. Sí, en mi caso en la Facultad de Ciencias y en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, pues yo creo que la página es como lo inmediato, ¿no? Ok, ahí están tus redes sociales y ahí están tus contactos. Instituto de Geofísica y Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra también. Ok, ¿y en qué proyectos están? Bueno, antes de Beatriz, bueno, ahorita encontramos en Ciencias de la Tierra porque es la directora. Bueno, también en el Instituto de Geofísica y bueno, proyectos junto con el Instituto de Geología, colegas del Instituto de Geología, entonces varios proyectos tenemos ahí en curso en cuerpos de agua epicontinentales, lagos, okay, en diversas partes de México. Entonces igual también tanto en la página del Instituto de Geología como en el Instituto de Geofísica están ahí algunos de los proyectos en los que participo. ¿Ustedes? ¿Tú? Bueno, igual, además, bueno, el tema del cambio climático es fundamental para la Agenda 2030 de Naciones Unidas y está reflejado en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, los llamados ODS, que son 17, pues es un tema importante actualmente para todos los países, incluido México, e incluidas las instituciones públicas como la universidad. En mi caso concreto, pues los abordo desde el Programa Internacional de Geoparques y Geociencias, en el que estoy trabajando con la UNESCO. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quieres algo que comentar, algún proyecto? No, simplemente mis proyectos son sobre paleoceanografía, o sea, es ver el océano en el pasado y cosas muy bonitas de esas. Bueno, agradecemos a todos. Les recordamos que, bueno, la naturaleza de este programa es, bueno, en el contexto del Día Internacional de la Tierra y que en este año
el eje temático es el cambio climático, pues les llevamos a ustedes esta plática para que conozcamos un poco más del planeta en diferentes facetas y bueno, con expertos de primera línea aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos despedimos por esta ocasión y los esperamos pronto para el siguiente programa. Muchas gracias y gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.